Qué bendición, buenas noches amigos, hermanos, y estamos conectados en nuestra plataforma. Esta noche tenemos un mensaje precioso. Siempre en la serie de venciendo o ganando las batallas internas que tenemos cada ser humano. El tema de hoy es dominio propio. Así es que vamos a recibir con un aplauso de cariño a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa, nuestro amado reverendo ahí desde Ecuador. Él es de Suiza, pero hoy nos trae representación de dos países. Pero con este tema, dominio propio. Mi amado reverendo, muchas gracias por la invitación recibida y estar con nosotros. Este es tu tiempo. Es un privilegio, mi estimadas hermanas, hermanos y amigos todos, hablar de este tema bajo una perspectiva bíblica y psicológica, porque el concepto de dominio propio ha sido abordado tanto por la psicología como por la palabra de Dios, la Biblia. Ambas perspectivas coinciden en la importancia de controlar impulsos y emociones, pero difieren en su origen, finalidad y motivación. Leamos desde la Sagrada Escritura en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, siempre con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu, que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Conozcamos las características de una persona que vive sin dominio propio. Veamos en sus emociones. Es una persona que se enoja fácilmente y pierde la calma ante cualquier provocación. Vives con altibajos emocionales. Hoy alegre, mañana deprimido, según las circunstancias externas. Le dicen que tiene una actitud bipolar. Tiende a la ansiedad o a la desesperación porque lamentablemente no sabe esperar con paciencia. Leamos desde el libro de los Proverbios, el Proverbio 29, verso 11, que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Veamos ahora cómo es en sus pensamientos la persona que no sabe tener dominio propio. Su mente está dispersa, va de un lado a otro sin foco ni claridad. Se deja dominar por preocupaciones o imaginaciones negativas. Le cuesta concentrarse en lo importante. Se distrae fácilmente. En su conducta, actúa de forma impulsiva sin pensar en las consecuencias. Dice palabras hirientes en momento de ira y luego se arrepiente. Puede caer en vicios o adicciones, como son
el alcohol, la comida, la sexualidad, los juegos, las redes sociales, porque no controla los deseos. Tiene dificultad también para cumplir compromisos o terminar lo que empieza. Veamos ahora a la persona sin dominio propio, cómo se comporta en sus relaciones. Tiende a tener conflictos porque reacciona sin medir sus palabras. Es cambiante. Hoy promete, mañana incumple. Puede manipular o dejarse manipular fácilmente por falta de firmeza. En lo espiritual, porque lamentablemente hay también hermanos en Cristo que son vulnerables a la tentación porque ceden rápido a los deseos de la carne. Qué lástima. Tiene dificultad para perseverar en disciplinas como son la oración, la lectura bíblica o el ayuno. Estos hermanos buscan satisfacción inmediata en lugar de esperar el tiempo de Dios. No entienden o no quieren entender qué es el Cronos y qué es el Kairos. Cronos es nuestro tiempo, mientras el Kairos es el tiempo de Dios. Son diferentes. Y lamentablemente, aún siendo hermanos, estas personas se asemejan a lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 25, verso 28, que seguimos leyendo con toda reverencia. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un ejemplo gráfico para entenderlo bien. Imaginémonos una ciudad antigua sin murallas. Cualquiera puede entrar y salir. El enemigo tiene acceso libre. No hay seguridad. Así es la vida de una persona sin dominio propio, expuesta, vulnerable y frágil. En pocas palabras, una persona sin dominio propio vive gobernada por sus emociones, impulsos y deseos, en vez de gobernarlos. Se convierte en esclava de lo que debería dominar. Veamos qué es el dominio propio según la Biblia. Ahora que ya hemos conocido las características de la persona que no tiene dominio propio. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. El dominio propio es presentado como fruto del Espíritu Santo, o sea, un componente del fruto del Espíritu Santo inseparable de la vida espiritual del creyente, del cristiano, del renacido. No es solo una habilidad humana, sino el componente del fruto del Espíritu Santo que capacita para vivir en santidad y resistir a las tentaciones. Leamos cuáles son los componentes del fruto del Espíritu Santo, como están en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23, que leemos obviamente siempre con reverencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos leído en esta porción bíblica de Gálatas capítulo 5, versículo 23, cuando Pablo enumera los componentes del fruto del Espíritu Santo. La última palabra que aparece en muchas traducciones es templanza o dominio propio, dependiendo de la traducción. La Reina Valera lo traduce como templanza, mientras la nueva versión internacional y la nueva Biblia latinoamericana y otra más, la templanza la reemplaza con la palabra dominio propio. El término griego que Pablo usa es enkrateia, que literalmente significa tener poder sobre uno mismo, o sea, autocontrol, capacidad de moderación frente a deseos, pasiones o impulsos. Ahora vemos las diferencias en la traducción de las dos palabras, templanza y dominio propio. Veamos la diferencia. Templanza enfatiza la moderación, el equilibrio y la sobriedad en la vida. Mientras que el dominio propio resalta la capacidad de controlar los pensamientos, palabras y acciones para no ser esclavo de los impulsos. En esencia, ambos términos transmiten la misma idea. Una vida bajo el control del Espíritu Santo y no bajo las pasiones de la carne. Lo que Pablo contrasta en Gálatas, en el capítulo 5, los versículos que van del 16 al 21, que leemos siempre con reverencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Así que, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, podría decirse que la templanza es una forma de expresar el dominio propio y que este fruto del Espíritu, o sea, el componente del fruto del Espíritu, es lo opuesto a la vida desenfrenada. Ahora conozcamos el dominio propio según
la psicología. Porque me di cuenta que hay hasta hermanos en Cristo que siguen atendiendo a psicólogos por sus necesidades. La psicología define el dominio propio como la capacidad aprendida de regular conductas, emociones y pensamientos. Desde enfoques como la terapia cognitivo-conductual, se proponen técnicas para fortalecer la autorregulación, tales como el establecimiento de hábitos, el control de estímulos y la práctica de la atención plena, que es definida ahora mindfulness. Eso lo vamos a explicar después porque es muy importante conocerlo. Su finalidad es alcanzar bienestar personal, éxito y adaptación social. El origen del dominio propio, según la psicología. Primero veamos en la Biblia. En la Biblia, el origen viene de Dios, no del esfuerzo humano. Ejemplo, el apóstol Pablo, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Él lo mencionó en la primera epístola que escribió a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 27. Él hizo esta confesión personal, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la psicología es un recurso de la mente y se entrena con la práctica. Ahí hay el origen de los tratamientos que dan, porque ellos creen que es un recurso de la mente, se entrena con la práctica, cambiando hábitos. Ahora, propósito del dominio propio. El propósito bíblico es guardarnos del pecado y vivir en santidad. Mientras que el propósito psicológico es lograr bienestar, metas y relaciones saludables. Veamos los métodos para desarrollarlo. Método bíblico: oración, lectura de la palabra, obediencia, dependencia del Espíritu Santo. Si una persona que no tiene dominio propio aplica estos consejos: orar, leer la Biblia, obedecer al Señor y depender del Espíritu Santo, resuelve su problema. ¿Cómo enfrentan la psicología estos problemas? Mediante terapia cognitivo-conductual, le llama mindfulness, control de estímulos y disciplina de hábitos. Ahí hay que tener también bastante constancia, porque no es así fácil, no es que uno cambie de un día al otro. Motivaciones finales, veamos un poco, bíblica. Amor a Dios y la esperanza de la vida eterna. Por eso que una persona que tiene estos problemas de no saber dominarse
tiene que tener esta ambición de llegar a amar a Dios de una forma tal que ya deja de ser así impulsivo y mantener encendida la esperanza de la vida eterna, que la Biblia la confirma en varias ocasiones. Mientras que la motivación de la psicología es que uno llegue a tener éxito, satisfacción de la vida y salud mental. Por eso que hay diferencia en la aplicación de prácticas. Veamos el cristiano. El cristiano puede aprovechar alguna estrategia psicológica, pero su verdadera victoria está en depender del Espíritu Santo y obedecer a la santa y bendita palabra de Dios. El dominio propio no es solo controlarme, sino como hijo de Dios, rendirme a Cristo, rendir todas las áreas de mi vida a Cristo para ser transformado mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recordemos, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, que sin muros, que es el dominio propio, somos vulnerables. Recordemos que Proverbio 25 y 28 compara al hombre sin dominio propio, con una ciudad sin muralla, mostrando que la falta de autocontrol expone a la persona al peligro espiritual y moral. Veamos ahora qué es esto mindfulness. Hacemos una comparación con el dominio propio, o sea, la templanza, que es el componente del fruto del Espíritu Santo. Veamos el origen del mindfulness. Surge de prácticas orientales, específicamente del budismo, adaptadas a la psicología moderna como una técnica laica, mientras que el dominio propio bíblico es un componente del fruto del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir en obediencia a Dios. ¿Cuáles son los objetivos del mindfulness? Lograr bienestar personal, reducir el estrés, vivir con una mayor paz interior y claridad mental. Mientras el dominio propio bíblico es para glorificar a Dios, controlando pensamientos, emociones, deseos carnales para vivir en santidad. Recordemos lo que hemos leído al inicio, la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué método utiliza el mindfulness? Se practica con técnica de meditación, respiración consciente, observación sin juicio de lo que ocurre en el presente. Mientras
que el dominio propio bíblico se practica rindiendo la voluntad al Espíritu Santo, meditando en la palabra de Dios, que es siempre vivente y eficaz, orando en toda circunstancia y obedeciendo a la guía divina, que la conocemos mediante la lectura de la Sagrada Escritura, iluminada por el Espíritu. Dándole gracias a Dios, porque en muchas ocasiones que necesitamos ayuda, la palabra logos, que es la palabra escrita, se transforma por una intervención del Espíritu Santo en palabra rema, donde prácticamente el versículo que estamos meditando, ponderando, es como que nos hablase, dice, mira, estado escrito para ti en esta misma circunstancia. Qué lindo cuando uno en el día de su cumpleaños puede escuchar un versículo como yo lo escuché en un momento que estaba bastante afligido y me decía, porque te amo de un amor eterno, te prolongo mi bondad. Palabra de Dios. Qué alivio y qué fortaleza me dio de más que consuelo esta expresión que vino de parte del profeta Jeremías. Veamos la fuerza que lo sustenta. En el mindfulness depende de la disciplina personal y depende de la capacidad de concentración del individuo. Nunca es esfuerzo propio. Mientras el dominio propio bíblico no depende solo del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en el cristiano. Por eso tenemos siempre que recordar el versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resultado, mindfulness trae calma mental, menor ansiedad y un mayor manejo emocional. El dominio propio bíblico, además de paz sobrenatural, no es una paz como la paz que da el mundo, es una paz sobrenatural que Dios nos da y un equilibrio que conduce a vivir una vida santa, a resistir cualquier tentación, a vencer el pecado que nos asedia cada rato y a reflejar la luz de Cristo en una sociedad que está en tiniebla. Concluimos hablando lo siguiente. El mindfulness ayuda a entrenar la mente para estar presente, mientras que el dominio propio bíblico transforma el corazón y la conducta por obra del Espíritu Santo. Ambos promueven autocontrol, pero el bíblico va más allá, porque conecta la vida diaria con el propósito eterno de Dios. La psicología ayuda a la mente, pero la Biblia transforma el corazón. El verdadero dominio propio es espiritual y nos capacita, no solo para vivir mejor aquí, sino también para prepararnos para la eternidad. Mientras que la Biblia coloca el dominio propio en el contexto de la santidad y la vida eterna, la psicología lo enmarca en el bienestar humano y la funcionalidad social. El dominio propio en la Biblia trasciende el plano psicológico porque no se limita a controlar impulsos para lograr metas, sino que transforma al ser humano desde su interior
por obra del Espíritu Santo. La psicología aporta herramientas útiles para el manejo de la conducta, pero el enfoque bíblico da un propósito eterno: vivir en obediencia a Dios. Terminamos leyendo lo que dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, gracias por la amable atención y les devuelvo al apóstol Carlos Siu, fundador y presidente del Movimiento Internacional Tomando Mi Nación. Muchas gracias, apóstol, por la Amén, oportunidad que me dio. Amén. amén, Qué, amén. qué bendición, qué enseñanza más bonita, ¿verdad? Sobre el dominio propio. Y tiene que ver, ¿verdad? Con el fruto del Espíritu, uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo. Templanza, puede ser, la templanza, también mansedumbre, pero bueno, qué enseñanza más puntual, amigo, amiga, que nos ves en esta plataforma. Quizás estés atravesando una situación crítica en tu conducta, en tu carácter, en tus decisiones. La mayoría o casi todas las decisiones mal tomadas se toma cuando uno está en una actitud sin dominio propio. Dominio propio es tener control, es ajustarse, mantener la calma, mantener la cordura, bueno, y todo eso, ¿verdad? Porque vienen situaciones difíciles que uno es inevitable. Todos los días vamos a vivir momentos críticos. Pero ¿cuál es la parte opuesta del dominio propio? Es el desequilibrio, es el desenfreno. Cuando digo desenfreno, es ahí donde se toman las decisiones erróneas y mucha gente sigue haciendo locuras, hasta homicidio o suicidio por tomar malas decisiones en medio de el descontrol y no tener ese dominio propio, ¿sí? Golpes, insultos y problemas. Cada día vemos noticias, cuánta gente por no tener dominio propio terminan en conflictos con las autoridades, con la policía, terminan peleando. Resultado, cárcel, cárcel. Pero hoy teníamos esas dos diferencias, ¿verdad? La parte psicológica que nos enseñó el reverendo Giancarlo Rufa y la parte espiritual. Amigos hermanos, es importante nosotros tener el, el dominio propio y por eso es que estamos dando esta enseñanza esta noche. Queremos bendecir tu vida, queremos eh, para que tú puedas tener ese dominio propio y evitarte muchos problemas. Bueno, quiero darle el tiempo. Tenemos a nuestra amada pastora, maestra de la palabra y enseñanza, pastora Janet Parra, que yo creo que trae cosas muy positivas con esta enseñanza del dominio propio. Pastora Janet, por favor, puede tomar la palabra. Muchísimas gracias, Apóstol Carlito. Qué linda eh, disertación y presentación de este tema tan propio para la vida diaria, tan necesario para la vida. Y pensar que influye muchísimo que estemos llenos de la palabra de Dios, de sus principios, de sus mandamientos, de cómo Dios piensa, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, impregnados de la palabra, nuestras emociones y reacciones van a estar controladas por el Espíritu Santo. Y se aconseja que no se tomen nunca decisiones en momentos de euforia, de una alegría y un júbilo exacerbado.
No se tomen decisiones cuando eh, está una persona en depresión, una tristeza terrible. No se tomen decisiones, y cosas que tengan que ver con el dominio propio, cuando una persona está con coraje, con rabia, con ira. La Biblia hace la referencia de un caso de uno de los reyes Herodes, porque era una dinastía, todos se llamaban Herodes, pero habían diferencias, ¿no? Antipas, Agripa, bueno, algunos. Entonces, uno de estos Herodes, en el tiempo de Juan el Bautista, estaba por el trago, el vino y con fiesta y música, estaba tan eufórico por la danza que hizo la hija de su concubina y le dice, pídeme lo que quieras, te daré hasta la mitad del reino. Y ella va y le dice a la madre, ¿qué le pido? El rey me está ofreciendo tanto. Le emocionó, le gustó mi danza. Entonces le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer estaba llena de odio, llena de rabia, y el rey, por otro tanto eufórico, y ya había comprometido su palabra públicamente, y por no retractarse, aunque dice que le tenía respeto a Juan, le ordenó que le corten la cabeza. Entonces, hay muchos ejemplos y que nosotros tenemos que, o sea, el pensamiento controle las emociones y que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté sujeto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a producir todo el fruto en su plenitud y parte de ello, como muy bien explicado el reverendo esta noche, es pues el dominio propio o la templanza. Entonces, la templanza la necesitamos cada paso de la vida. Cada paso de la vida, porque aún en una dieta, si el médico le dice no comas cosas dulces o no comas cosas grasosas, cuida los triglicéridos, el colesterol, el azúcar y bueno, y tantas cosas, le manda una dieta. Entonces la tentación siempre va a fluir, pero el dominio propio va a decir no, tienes que cuidarte. El dominio propio, un joven quiere manejar a 160 kilómetros por hora, o a 180, 200, a lo que le da full máquina, pero el dominio propio le va a decir no, puede pasar algo más adelante y puedes tener un accidente. Entonces, el dominio propio está presente en cada paso de la vida. Y doy gracias a Dios por este estudio, esta presentación, que nos lleva pues a ubicarnos, en qué punto tenemos que ponernos en el equilibrio correcto que solo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a mantenerlo. Esto ha sido mi participación. Gracias. Gracias, Pastora Janet. Qué bendición. Amigo, amiga, donde quiera que estés, quiero hacerle una pregunta y con esto vamos a ir finalizando. ¿Cree usted que en este momento usted necesita dominio propio? Mira, el Espíritu Santo obra de muchas maneras. Por algo, Reverendo trajo esta enseñanza y quizás tú estabas en un momento crucial, como dije al principio, cuando no hay dominio propio es como un vehículo sin freno, que va a ir a la deriva y se va a estrellar y va a ocurrir accidente fatal. Eso es falta de dominio propio. Sabemos que esta noche Dios está hablándonos. A mí, a esta hermosa plataforma y a usted también, amigo, amiga. Por eso la importancia, como dijo Pastora Janet, sujetarnos todos nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra conducta, actitud al fruto del Espíritu Santo, al Señor, y que Él tome el control de nuestro carácter y de nuestras actitudes. Ahí está la diferencia. Uno es psicológico, dijo Reverendo Juan Carlos Rufa, que sí ayuda, pero la otra es espiritual, de donde procede toda directriz, alineamiento para las cosas rectas, que ya no depende de nosotros, sino de Dios. Así es que, amigos, hermanos, hermanas, em, si alguien tiene más aporte antes de orar por las necesidades de algunos hermanos en la plataforma, en la red social, quisiera dejar la oportunidad. Creo que Pastora Grace tiene el micrófono abierto. Oh, perdón. ¿Va a participar, Pastora Grace?
Perdón, parece que se me abrió, pero de todas maneras sí, estaba yo escuchando al pastor y es muy importante el dominio propio en todo, ¿no? Porque muchas veces en las mañanas de madrugada uno se levanta, ¿no? Y dice, ay, no, un ratito más para dormir un poquito más y esto no, pero ve ya la hora que es, si se puede, si se duerme un poquito más, se queda dormido de largo. Así que es dominar esa situación y decir, no, en este momento yo me paro y yo estoy lista y dispuesta para aprender. O sea, dominar el cuerpo, dominar el sueño, dominar, hay muchas cosas que nosotros podemos dominar, ¿verdad? Y una vez que es lo que yo digo, ya una vez que está levantado, uno está escuchando, dice, qué bueno, si no hubiera entrado, me hubiera perdido de este banquete. Así que de verdad que el dominio propio es en todos los sentidos, en la comida, como decía la pastora Janet, y todo, y muchas veces las personas que tienen el vicio, ¿verdad? Vicios de tomar de trago, del el alcohol o la droga y todo eso. Todas esas cosas uno tiene que aprender a dominar su mente, su cuerpo, a no dejarse dominar del mal. Así es que espero que pues le haya gustado mi contribución, ¿no? Y gracias, Pastor Giancarlo, de verdad que lo explicó muy bien con su español lindo Especial. y nos hace entender muy bien, hace entender su prédica. Gracias, Apóstol Carlos Siu, también por este tema. Amén. Gracias, Pastora Grace, qué bendición. Bueno, amigo, amiga, recuerde este mensaje, usted puede volver a escucharlo y puede compartirlo con alguien, un conocido, puede ser su hermano, puede ser su hermana, su esposo, su esposa, papá, mamá, algún familiar o un amigo o una amiga que esté atravesando una crisis emocional en sus decisiones, en su ánimo y que se esté descarrilando o perdiendo el control, ¿verdad? Fuera y que no esté controlando su dominio propio, su dominio personal. Vamos a orar por su vida y estaremos finalizando este programa sin antes invitarles para que continuemos en un futuro, la otra semana, continuaremos con profundizando o extendiendo más esta enseñanza, la cual es de mucha bendición. Recuerde, siempre nuestras prédicas es edificación, formación, exhortación y ayuda, ¿verdad? Ayuda espiritual para su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por usar una vez más a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa con esta enseñanza magistral bien claro y con dos panoramas, una humana, con conocimiento humano, psicológico, pero la especial es con la parte espiritual, con el fruto, uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, que también vamos a comenzar a desarrollar, Señor. Tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu que hemos hecho ya algunos estudios y en esta oportunidad continuaremos porque es necesario volver a traer otra vez, a refrescar, porque muchas personas en la humanidad caen una vez y otra vez y otra vez y es necesario retomar nuevamente la exhortación. Pero Señor, te pido que tú traigas fortaleza, que traigas guianza, que traigas el dominio propio, especialmente el fruto de tu Espíritu Santo, que viva cada persona, Señor, sobre todo el amor, paz, gozo, alegría, fe, templanza, mansedumbre, que es dominio propio, humildad, bondad, misericordia. Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús, y quita todo pleito, toda avaricia, toda gula, Señor, toda venganza, espíritu de venganza, de gritería, maledicencia, Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús, y te pido, Señor, que tú traigas la calma, la paz y la tranquilidad en la vida de cada uno de nuestros amados oyentes. Y especialmente la invitación que yo hago es buscar a Cristo y entregarle su vida. Padre, sin ti nada somos. Con Cristo Jesús todo lo tenemos. Aunque flaqueemos, aunque vengan debilidades, aunque vengan tentaciones, Padre mío, aunque en cierto momento pareciera que fallamos y que se nos va el dominio propio, pero tu palabra y tu presencia
nuevamente nos encarrila a nuestro lugar, a nuestra rectitud y a tu lado. En el nombre de mi Cristo Jesús, te pido que traigas paz, gozo, bendición a cada uno de nuestros amigos y amigas, o familias que nos ven en la plataforma y en la red social. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Amén. amigo, amiga, familia, nos despedimos de esta plataforma, mas no así de su presencia. Que el amor y la paz del Amén. Señor esté con cada uno de ustedes. Buenas noches a todos.